nuestro corazón, que hizo conmover nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo en su misericordia y por la soberanía de Dios abrió nuestros ojos y nos mostró nuestra miseria. Pero así también nos mostró la belleza de la santidad de Dios y su amor derramado en Jesucristo. Y hermanos, si eso no mueve nuestros corazones, no hay nada más que lo podrá hacer. Si la gloria del Cristo de las Escrituras no puede conmover tu corazón, es porque realmente no le has conocido. Es ese argumento que Pablo utiliza en la porción que vamos a ver hoy. Gálatas 3, verso 1 al 5, nos narra, aunque nos parezca increíble, la verdadera experiencia cristiana. Y Pablo recurre a la verdadera experiencia cristiana como un argumento para defender el evangelio de la gracia de Dios. Vimos los capítulos 1 y 2 que Pablo está defendiendo no solamente su ministerio como apóstol, que su llamado viene de Dios, sino que no hay otro evangelio aparte del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora continúa su defensa en base a la verdadera experiencia cristiana. Y es ese el mensaje que hoy vamos a tratar de exponer con la ayuda de Dios. Y es en esa verdadera experiencia cristiana que podemos experimentar del versículo 1 al 5 de la epístola de Gálatas en el capítulo 3. Acompáñenme, por favor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que os suministra el Espíritu, hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? Hubo una vez un mercader de diamantes, un coleccionista de diamantes, que escuchó que en otro país se estaba ofertando un diamante muy extraño que nadie tenía. Y este coleccionista quería ese diamante. Entonces habló con el dueño del local y quedaron en negociar que él iba a ver y si era verdaderamente genuino y si era todo lo que prometía, entonces se iba a realizar la transacción. Este coleccionista viajó al otro país, llegó al local. El dueño del local puso a su mejor vendedor para que él le explicara todas las especificaciones técnicas del diamante para asegurar la transacción. Entonces llega ahí ese coleccionista, el mercader de diamantes, él le saluda, viene el vendedor junto a él y le empieza a explicar todos los datos técnicos de este precioso diamante, de este único diamante. Después de terminar toda la presentación, ¿verdad?, de venta, el mercader, el coleccionista le mira, le saluda y dice: no voy a comprar. Y se retira. Sale del negocio, del local. Y ahí el dueño mira: ¿qué pasó acá?, dice, ¿verdad? Y sale afuera a llamarle: ¿me permite por favor volverle a mostrar el diamante? Sí, cómo no, ya que vine de tan lejos, no pierdo nada con volver a escuchar una presentación. Entonces el dueño comienza a mirar, se enfoca en el diamante, pone sus ojos en él y empieza a decir por qué ese diamante es tan lindo para él, por qué es tan precioso para él, por qué es tan único para él. Tanto era la demostración de amor enfocado en el objeto, en la hermosura del diamante, que cautivó el corazón del coleccionista, y eso lo llevó a comprar el diamante. ¿Qué nos enseña esta pequeña anécdota? Que yo puedo saber muchas cosas acerca de un diamante, pero si yo no amo ese diamante, hay una gran diferencia. Y esa es la manera en que Pablo nos lleva a contemplar a Cristo y experimentar el poder del Espíritu Santo. No se trata de cuántas cosas yo sé acerca de Cristo o acerca de Dios.
sino cuánto amo a Cristo. Cuán enfocado estoy en la hermosura de su santidad, en eso que lo hace único e incomparable. Y cuando yo pongo mis ojos en Jesús a través de su palabra, es que podemos experimentar al fascinante Espíritu de gracia. Eso es lo que Pablo nos lleva en el mensaje de hoy. Es a lo que Pablo nos lleva en el mensaje de hoy. Recurriendo por medio de la palabra a la verdadera experiencia cristiana. Así, entonces, Pablo comienza esta porción, esta defensa, con una palabra quizás muy fuerte para el tiempo de hoy. Dice, oh Gálatas insensatos. Y acá la palabra insensatos no quiere decir que los Gálatas tenían una incapacidad mental. No quiere decir no quiere decir que eran ignorantes de las cosas de Dios. La palabra insensato en el original da a entender que ellos estaban pecando por ser perezosos en pensar y en razonar conforme a las verdades que Dios le había dado a través del apóstol Pablo. Y hermanos, si hay una reprensión que puede caracterizarnos hoy en este tiempo, es esta. ¿Por qué caemos en los engaños de los falsos maestros, en las falsas doctrinas? No por desconocimiento muchas veces, sino porque somos perezosos para pensar racionalmente, para pensar ordenadamente, para agarrar las enseñanzas que nos dieron o para recurrir a la Biblia y empezar a ordenar y a tener un pensamiento crítico sobre las verdades del Evangelio y llegar a conclusiones verdaderas. Entonces muchas veces no es por ignorancia que las personas caen en garras de los falsos maestros, sino es por una pereza mental, por no querer pensar, por no querer razonar, muchas veces por hacer una dicotomía, por separar la fe de la razón, cosa que nunca debemos hacer, hermanos, porque la fe es perfectamente razonable. No hay nada más razonable que la fe cristiana. Son pensamientos ordenados, son pensamientos lógicos, son pensamientos, proposiciones que te llevan a una conclusión determinada. Entonces, ir a la verdad del Evangelio es lo más razonable que un ser humano puede hacer. Los Gálatas cayeron. Es inaudito para él. Continúa, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos fascinó? Y acá Pablo comienza con una serie de preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? Aquellas preguntas que ya están contestadas. En la pregunta ya está la respuesta. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los hechizó? Ese es el original, en el original griego significa hechizar, encantar, habla de un embrujo. Pero Pablo no está diciendo de que los gálatas tenían mal de ojo, le hicieron payé o algo por el estilo, sino que ellos por su pereza mental se dejaron impresionar por los falsos apóstoles, por los falsos maestros. Recuerdan que estos falsos maestros venían y decían, no, nosotros venimos en representación de los 12 apóstoles en Jerusalén y el evangelio que Pablo les enseña es un evangelio incompleto. Cristo está bien, hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse de los pecados, pero para perfeccionarnos, para ser perfectos, para ser mejores, para crecer, para llegar a la madurez, tenemos que guardar la ley de Moisés. Eso es lo que decían estos falsos maestros. Entonces cuando Pablo pregunta quién los fascinó, Pablo sabía quién era el que los fascinó. Y lo que llama la atención es que está en singular. Fíjese que dice, ¿quién os fascinó? ¿De dónde vienen todas las falsas enseñanzas? Del príncipe de las tinieblas. Toda falsa doctrina tiene su origen en el mismo Satanás y sus demonios. Y en este caso, estos falsos maestros eran ministros de Satanás. Es Satanás queriendo meter cizaña en la iglesia del Señor Jesucristo, metiendo falsas enseñanzas.
y así haciendo daño a la iglesia. Fíjense que esta palabra insensatos, Jesús también usó en Lucas 24. Permítanme leerle, no hace falta que busque. 24, versículo 25. Lucas 24, 25 dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Se dan cuenta que el reclamo de insensato es, pero no se dan cuenta qué tardos que son para pensar lo que dice la Biblia? Ahí está escrito que Jesús tenía que sufrir todas estas cosas. ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no razonan? Caminando rumbo a Emmaus. Entonces, estas personas, los Gálatas, se volvieron perezosos en cuanto a las verdades, se dejaron impresionar emocionalmente y no racionalmente por el carisma de estos falsos maestros, y es de esa forma que cayeron en el engaño. Y esa es una aplicación para nosotros, hermanos. No debemos dejarnos de impresionar por el carisma de las personas, o por qué tan bonito es, o por cuán bonito habla, o por la apariencia que tiene, o por el estatus que tiene, sino por las palabras que dice, por las verdades que viene a traernos, que viene a exponernos. Tenemos que razonar, tenemos que pensar y compararlas con la palabra de Dios, y ahí aceptar o rechazar a un maestro. Es en base a las Escrituras. Esa es la aplicación de este primer texto. Y el primer punto que vamos a ver es lo que viene a continuación. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y acá podemos ver al Espíritu de Dios en la proclamación del Evangelio. Y tenemos que entender esto, hermanos. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no somos nosotros los que operamos en los corazones de las personas, sino es el Espíritu Santo. Es Él el que obra en los corazones. Fíjense que dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. O sea, con el poder que Pablo predicaba, es como si fuera que los Gálatas estuvieron presentes en el Gólgota, vieron al Cristo crucificado, pudieron escuchar los martillos atravesando sus manos a través de los clavos, pudieron oler la sangre de la muerte de Jesús. Era tan vívida la exposición de Pablo que fue como si fuera que ellos estuvieran ahí en ese momento. Fue una proclamación pública que los trasladó al Gólgota. El poder con que Pablo hablaba era fascinante, hermanos. Era fascinante porque el Espíritu Santo obraba en los corazones y llevaba a cada uno de ellos a Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y esa tiene que ser nuestra confianza. En 1 Corintios 2, verso 1, no hace falta que busquen, hermanos, pueden anotar 1 Corintios 2, verso 1, dice: cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Fantástico, hermanos. El poder del Espíritu Santo cautivaba los corazones de los Gálatas. Pablo dice en el capítulo 4 de esta misma epístola que, ¿se recuerdan cuando ustedes me habían recibido casi como un ángel de Dios? O sea, cuando Pablo predicó y los Gálatas respondieron al Evangelio, recibieron a Pablo como si fuera un ángel de Dios. Quedaron fascinados por la demostración del poder del Espíritu Santo. Y no era Pablo
no era por las palabras de Pablo, porque se dice que Pablo era bastante tosco al hablar. Los historiadores dicen que Pablo era muy tosco al hablar. No era una de sus habilidades hablar en público. Pero sin embargo, él lo hacía confiando en que su llamado vino de Dios. Y lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Preocupándose no por nada, sino solamente por presentar a Jesucristo y a este crucificado. Como le dijo a los corintios. Y esa también debe de ser, hermanos, nuestro entendimiento y nuestra motivación cuando hablamos a las personas de Cristo. No debemos de temer porque quizás no seamos tan hábiles en hablar porque quizás no podemos hacer muchas oraciones, juntar muchas palabras en armonía, sino simplemente nuestra preocupación debe de ser de presentar a Jesucristo y a este crucificado. Y es el poder del Espíritu Santo el que va a trasladar a esas personas de las tinieblas a la luz. El que va a llevar a esas personas a los pies de la cruz de Cristo para que ellos puedan ver, sentir y oler la muerte de Jesús por sus pecados en la cruz. Debemos de tener esa confianza. Debemos de confiar en la obra del Espíritu Santo. Ese es el papel del Espíritu Santo. Él vino para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. No nosotros, hermanos. No son nuestras habilidades, no son nuestros talentos. Es el Espíritu Santo a través de su palabra. Es el Espíritu Santo a través de su palabra quien presenta a Cristo a las personas. Esa debe de ser nuestra convicción y nuestra esperanza cuando proclamamos el Evangelio. Debemos de bañarlas con oración y con clamor y con paciencia, hermanos. Debemos de tener paciencia. Muchas veces las personas no responden en el momento que nosotros queremos. Pero debemos de confiar y clamar al Señor. Así como Jesús nos enseñó por medio de la parábola de la viuda. Debemos de persistir en la oración. Porque nuestra confianza debe de estar solamente en Él. Quizás Dios quiera trabajar tu confianza. Quizás Dios quiera aprender a que confíes en Él y en no lo que tus ojos ven. No en lo que tus talentos puedan hacer, no en lo que tus palabras puedan decir, sino lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer a través de la predicación de la palabra. Esa es una aplicación que podemos extraer de esta porción de las Escrituras. Es el Espíritu Santo quien obra en la proclamación del Evangelio. Y es el primer punto que hoy tocamos, porque es el primer punto que nos habla el texto. La experiencia del Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio, del fascinante Espíritu Santo. Es Él, hermanos. Recuerden que en el tiempo de los apóstoles, esta proclamación era aún mucho más fantástica, porque, como dice en 1 Corintios 12:2, Pablo tenía las señales de los apóstoles. Cuando ellos predicaban el Evangelio, dice que las señales le seguían para confirmar la verdad. Entonces, cuando Pablo llegaba a una ciudad y predicaba el Evangelio, los muertos se levantaban, los cojos caminaban. No era solamente una conversión, no era solamente interior, sino que en el caso de ellos también era exterior. Porque en ese momento aún las señales estaban vigentes, porque los apóstoles estaban ubicados para traer orden y para traer vida. Y eso lo estaba haciendo desde Génesis 1. Solamente que ahora lo hace en un contexto de una creación caída. El Espíritu Santo vino un día al caos y a las tinieblas de nuestros corazones y puso en orden las cosas y restauró y llenó de vida nuestro ser interior. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, hermanos. Debemos de conocer a Dios. Si debemos de gloriarnos en algo, nos dice la palabra, es en conocerle y en entenderle. Debemos de conocer al Dios Trino, cómo opera Dios en nosotros, porque así vamos a poder llegar a una madurez cristiana. Porque la palabra de cruz es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Fíjense, lean conmigo para cerrar esta sesión Hechos 4.
Y vamos a hacer una aplicación utilizando las Escrituras. El libro de los Hechos, capítulo 4. Verso 29, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Que Él nos fortalezca con su Espíritu y para que en esa fuerza y en ese poder podamos proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Nuestra dependencia debe de ser absolutamente de Dios. Debemos de clamar para que Él opere en nuestros corazones, para que Él nos llene del Espíritu Santo y que cuando hablemos sea Dios mismo trayendo convicción de pecado a esos corazones muertos, trayendo vida a esos corazones por el poder de su Espíritu. Nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios. Y cuando oramos de esta manera, con este fervor que hacían los primeros cristianos, mi hermano, ten por certeza de que Dios va a usar tu vida como un instrumento de salvación. Dios te va a llenar del poder del Espíritu Santo para que pueda proclamar al Cristo crucificado y resucitado. Y su gracia va a abundar sobre vos y por todos aquellos que se exponen a la proclamación. Eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que Pablo hacía. Él confiaba plenamente en Dios y en el poder de su Espíritu cuando proclamaba el Evangelio. Es Dios el que salva. No hace falta que busque. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21 nos dice que agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. Dios es el que salva por la predicación, no nosotros. Dios es el que salva. En el verso 26 dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, Dios es el que escoge, Dios es el que salva, pero lo hace a través de la locura de la predicación, en el poder de su Espíritu Santo. En el verso 30 de ese mismo pasaje de 1 Corintios 1 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué más claro, hermano? Por Él, por el Padre, por Dios, nosotros estamos unidos a Cristo. Por la obra de su Espíritu Santo, para que Cristo sea nuestra sabiduría, para que Cristo sea nuestra justicia, para que Cristo sea nuestra santificación, para que Él sea nuestra redención, nuestro Redentor, el que nos da libertad. Dios es el que salva y esa debe de ser nuestra confianza cuando proclamamos el Evangelio. No te mires a ti mismo, mira a Dios cuando proclamas el Evangelio y aprenda a depender de Él. Cuando abres tu boca para hablar la palabra de Dios, pon tu confianza en el Señor, en Dios, en Cristo, en su Espíritu. Esa es la enseñanza clara que podemos extraer de este primer punto del pasaje. El fascinante espíritu de gracia en la proclamación del Evangelio. Hermanos, solamente por el Espíritu Santo nosotros podemos confesar a Jesucristo como nuestro Señor. No hace falta que busques. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar a Cristo como el Señor de nuestras vidas. No solamente como nuestro Salvador. Yo debo de rendirme
y doblar mis rodillas delante de Jesús. Y debo de confesar de que Él es el dueño absoluto de todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Esa es la evidencia de salvación. Yo no puedo decir que Jesús es mi Salvador y vivir como yo quiero. Seguir reinando en mi vida, seguir haciendo las cosas como yo creo que son, como yo quiero y no como Jesús quiere. La evidencia de que somos salvos es que estamos bajo el señorío de Cristo. No somos libres en realidad, hermanos. O somos siervos del pecado o somos siervos de la justicia. Romanos 6. O somos siervos de Satanás o somos siervos de Jesucristo. Esa es la evidencia que debemos de buscar en nuestros corazones. ¿A quién hemos doblado nuestras rodillas? ¿A quién hemos doblado nuestros corazones? Primera de Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, la confesión de que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, nadie puede hacerlo si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede hacerlo si no es por el Espíritu de Dios. Esa debe de ser nuestra convicción. Nuestra esperanza debe estar en Él y debemos de entender que esa persona no va a poder confesar a Jesús como Señor si el Espíritu Santo no viene y obra en su corazón. Si el Espíritu Santo no viene y lo capacita y lo lleva a ver a Cristo en la cruz, a ver su miseria personal, sus pecados trasladados en la cruz del Calvario y la majestad y la gloria de Dios, para poder rendirse delante de Él. Nadie puede confesar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva de la mano al siguiente punto, que es el espíritu, fascinante espíritu de la gracia en la conversión. En la conversión. Vimos en la proclamación, ahora vamos a ver en la conversión, el segundo punto. El verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta, hermanos, que Pablo apela a una experiencia de conversión? No hay acá un argumento. Ellos te dicen, ¿recuerdan lo que ustedes vivieron cuando recibieron el Espíritu? ¿Recuerdan esa experiencia que tuvieron? Cuando recibieron el Espíritu, ¿ustedes lo hicieron por la fe o por la ley? La respuesta es clara, una pregunta retórica como dijimos, la respuesta está en la pregunta. Claro que recibieron por la fe si en ese momento los judaizantes no estaban ahí. Solamente Pablo vino, predicó el Evangelio de la gracia, ellos creyeron y recibieron el don del Espíritu Santo. Y en ese tiempo recibir el don del Espíritu Santo era con señales y milagros. Recuerdan, en el libro de los Hechos van a ver que casi siempre en la recepción del Espíritu Santo había milagros y había lenguas en el libro de los Hechos. Casi siempre en la recepción del Espíritu Santo había una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Ellos experimentaron esa realidad. Y Pablo le dice, ¿recuerdan lo que experimentaron? Esa recepción del Espíritu Santo, ¿ustedes la hicieron por la obra de la ley o la hicieron por fe? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esa es una realidad. La evidencia de que somos cristianos es que recibimos al Espíritu Santo. Y hermanos, la recepción del Espíritu Santo, aunque en el tiempo de hoy ya no hay más señales, ni milagros, ni lenguas que confirman la palabra, porque la palabra ya está cerrada, ya tenemos toda la Biblia terminada, hay una experiencia del Espíritu Santo. Vayan a 1 Corintios 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Vamos a hacer un poco de recorrido hoy, porque el mensaje va a ser un poco teológico. Dice en el verso 9 del capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y subrayen ahí cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, está hablando de una experiencia, de una realidad que nunca antes fue hecha. Una manifestación que nunca antes fue hecha.
Y acá no está hablando del cumplimiento del nuevo pacto que está relacionado justamente con la venida del Espíritu Santo. Una característica del nuevo pacto es la manifestación del Espíritu Santo. Esa es una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La manifestación del Espíritu. Dice, cosas que ojos no vio. Dice el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos revela las verdades de Dios en Jesucristo. Porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, imagínense, hermanos, la Biblia dice, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. ¿Verdad? Nos dice que el hombre natural no puede percibir las verdades de Dios. Pero en el momento en que fuiste expuesto al Evangelio, en el momento que el Espíritu Santo vino y te dio un corazón de carne para llevarte al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, Dios te selló con su Espíritu. Esa es la secuencia. Y esa experiencia es algo que ojo nunca vio, ni oído oyó. Hermano, mi hermana, recuerda el momento de tu conversión. Me vas a decir que no fue una experiencia fascinante. Me vas a decir que no sentiste que cáscaras se cayeron de tus ojos, que una verdad brilló en tu mente y en tu corazón, que te llevó probablemente a llorar algunas horas y que quizá algunos meses, por todo el tiempo que estuviste ciego, caminando a tientas en las tinieblas de tu maldad y de este mundo. Ese momento glorioso en que el Espíritu Santo abrió tus ojos y viste, conmovió tu corazón. Fue una experiencia real. El cristianismo es una experiencia real. Aquel que fue convertido verdaderamente, aquel que verdaderamente fue traído a la fe por la obra del Espíritu Santo, por la regeneración del Espíritu Santo, no necesita argumentos para creer en Dios. No necesita recurrir a la apologética, no necesita recurrir a la ciencia. Porque el Espíritu Santo trae una experiencia tan real en tu corazón, tan clara en tu mente, que no necesitas que nadie te convenzca de nada. Es el Espíritu Santo el que trajo convicción de justicia y de juicio y de pecado. Y fue tan claro y fue una experiencia que llenó tu corazón del amor de Dios. El verdadero cristiano ha conocido y ha creído en el amor de Dios. Eso es lo que nos dice Juan. Eso es lo que nos hace distinto a las personas del mundo. No solamente que hemos conocido, sino que hemos creído. Y no solamente que hemos creído, sino que hemos experimentado. La palabra nos dice que el Espíritu Santo se derramó en nuestros corazones. El amor de Dios es tan real en nuestra vida. Experimentamos esa sensación de ser amado por Dios a pesar de nuestra miseria. Podemos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos confirma y nos dice que somos hijos de Dios, que nos lleva y nos da esa confianza de entrar en su presencia y clamar a Abba Padre. Hermano, el cristianismo es una experiencia emotiva. El cristianismo no es apático. No es algo frío. Si conoces al verdadero Cristo de las Escrituras, vas a ser cautivado por su belleza, por su santidad. Algo que va a llenar tu corazón de amor, de gozo y de paz. Son los 3 primeros frutos del Espíritu. Y los 3 están asociados con experiencias, con emociones, con sentimientos. Los puritanos llamaban a esta realidad
afectos religiosos, emociones religiosas. Una de las obras más fascinantes de Jonathan Edwards se llama Los afectos religiosos y habla de la verdadera experiencia cristiana. Hermanos, les recomiendo ese material al margen, les recomiendo ese material para que puedan entender que el ser cristiano está asociado con vivir en amor, en gozo y en paz. La apatía es totalmente contraria al cristianismo, al verdadero cristianismo. Debemos de poder experimentar el amor de Dios, el gozo de Dios y la paz de Dios. Y debemos de trabajar en nuestros corazones para llegar a eso. Y debemos de recordar, hermanos, acá lo que Pablo está haciendo, está ordenando los pensamientos de los Gálatas porque eran perezosos y llevándolos a la experiencia de conversión. Recuerden, hermanos, ese momento en que sus ojos fueron abiertos. Recuerden lo fascinante que fue Cristo para sus ojos, para su mente y para sus corazones. Recuerden lo hermoso, recuerden esa sensación de haber desperdiciado tantos años de este mundo apartado del Señor Jesucristo. Hermanos, ese es el argumento que usa Pablo. Debemos de usar las experiencias verdaderas cristianas, pero siempre filtradas por la palabra. No estoy diciendo que debemos agarrar cualquier experiencia y utilizarla como un fundamento, sino todas aquellas que están filtradas por la palabra. Las experiencias genuinas cristianas confirman y verifican el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque te hace acordar ese momento que viste tu miseria, tu incapacidad, tu pobreza espiritual, que estabas totalmente apartado de Dios, que eras totalmente incapaz de cumplir el estándar de Dios. Pero así también Dios te mostró el gran amor con el que te amó al entregar a Jesucristo por tus pecados en la cruz. Y que Él nos dio una salvación que no la merecíamos. Debemos de traer siempre a nuestra mente esa obra de Dios. Eso es aplicarse el evangelio todos los días. Y cuando nos aplica, Él es el que está en la tierra. Él es el Señor y dador de vida. Las plantas florecen por la obra providencial de Dios en Cristo por su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que se encarga de mantener vida en toda la tierra. Es el Espíritu Santo, es la persona de Dios que da vida. Y eso podemos ver en todas las Escrituras. Es importante que entendamos eso, visible del Dios invisible. Si queremos ver a Dios, debemos de ver en Cristo. Y es así como vamos a experimentar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esa convicción en nuestros corazones solamente es por una obra natural, una obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones. La verdadera experiencia cristiana es una obra sobrenatural en nuestros corazones. Es cuando el Espíritu Santo aplica las verdades de la Biblia a nuestros corazones. Es una obra sobrenatural, pero lo hace a través de la palabra. Hermanos, y debemos de poner nuestros ojos en el objeto, en el diamante. Podemos saber todo acerca de ese diamante, pero si no amamos el diamante, no somos nada. Todo aquel que no ama a Cristo sea maldito, dijo Pablo. Debemos de amar a Cristo. Debemos enfocar no en las cosas externas, sino en el objeto de nuestra salvación. Es Jesucristo. Debemos ser cautivados por la belleza de su santidad. Debemos enamorarnos de Jesús. El Espíritu Santo, cuando dejas obrar el Espíritu Santo por su palabra, Él te va a llevar a enamorarte de Cristo, mostrándote sus perfecciones, su hermosura. Cristo es bello, es santo, es puro. Cristo es todo, hermanos. Cristo es todo, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos por la obra del Espíritu Santo. Y cuando vivimos eso, vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente el conocimiento es necesario, debemos de experimentar en base a nuestro conocimiento el amor de Dios en nuestro ser interior. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Nuestra confianza debe estar en Él. Pedid y se os dará, dice el Señor,
¿verdad? Si nosotros sabemos dar cosas malas, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo? Debemos de anhelar eso y pedir de que Él obre con poder en nosotros, a través de su palabra por el Espíritu. Ese debe de ser nuestro anhelo. Las emociones espirituales nacen de un entendimiento espiritual, dice Jonathan Edwards. Debemos de entender esa verdad, debemos de acudir a la Biblia, confiando en la obra del Espíritu Santo. Y eso va a producir una experiencia del poder del Espíritu en nuestros corazones, mortificando el pecado. Esa es la obra del Espíritu. Mortificar el pecado es la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Hermanos, si queremos mortificar el pecado, debemos de hacerlo por el Espíritu. Es más fácil que un ciego vea, que un sordo escuche, que matar el pecado sin el Espíritu Santo. Debemos de hacerlo en el poder del Espíritu. Y cuando lo hacemos, enfocados en la belleza, en la santidad de Cristo, por la obra sobrenatural del Espíritu, entonces esas emociones que nacen de ese entendimiento espiritual van a producir nuevas convicciones en nosotros. Van a producir nuevos deseos. Así es como obra Dios. Recuerdan que dice en Filipenses que produce el querer como el hacer, pero lo hace de esta manera. Dios no anula los medios. No es misticismo. No es ahí arrodillado, apartando tu mente, desconectándote del mundo. No, es a través de la palabra de Dios. Confiando en lo que Él hizo por nosotros y en el poder de su Espíritu que habita en nosotros. Ese es el cristianismo, hermano. Necesitamos la aplicación sobrenatural del Espíritu en nuestros corazones. Necesitamos enfocarnos en Él y solamente en Él, en Cristo. En Cristo. Otro punto, no podemos ir para salvación a Cristo y para el poder al Espíritu Santo. Ese es un error de una teología incorrecta. Nosotros solamente debemos ir a Cristo. Cristo es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hijos, entre Dios y los hombres. El Espíritu Santo no es el mediador es Cristo. Pero accedemos a Él por la obra de su Espíritu a través de su palabra. Esa es la secuencia en la cual debemos de vivir el cristianismo. Muchas personas en nuestro entorno separan la conversión de una doctrina llamada el bautismo del Espíritu. Dicen que vos podés convertirte en cristiano, pero aún no recibiste el poder del Espíritu. Y eso es falso, hermanos. Es falso porque en el momento en que vos creíste en Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice eso. Vayamos a Números. Vamos a hacer un poco de teología bíblica. Números 11, verso 29. Aquí el contexto es que por consejo de Yetro, Moisés iba a dividir el gobierno entre 70 ancianos. Entonces Moisés y los ancianos tenían que ir a la presencia del Señor en el templo para que Dios reparta su Espíritu Santo. Acá vemos una gran diferencia. En el Antiguo Testamento los creyentes no tenían la habitación del Espíritu Santo en ellos. Ellos sí eran regenerados. El Espíritu Santo creaba un nuevo corazón, pero no tenían la habitación del Espíritu. El Espíritu Santo era solamente dado a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas para ministerios específicos dentro del pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo podía ser retirado de nuevo. Solamente era para cumplir ciertas cosas. La promesa de habitación permanente es exclusiva del nuevo pacto. Eso es lo que esperaban los judíos. Los judíos esperaban que Dios derrame su espíritu sobre toda carne. Joel 2, 28, 29. Era una manifestación del nuevo pacto y eso es lo que pasó en Pentecostés. Recuerdan que cuando Pedro predica y le dice, no es que están borrachos.
y recurre a la profecía de Joel diciéndole que es lo que el profeta Joel dijo, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne y tus hijos, tus hijas, tus siervos y tus siervas profetizarán. Entonces ahí se inicia el segundo pacto con la venida del Espíritu Santo. Ahí da inicio el nuevo pacto. Es una promesa del nuevo pacto, el derramamiento del Espíritu Santo. Presten atención, por favor. Número 11:29 dice, y Moisés le respondió, ¿tiene tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Un anhelo de Moisés era que el Espíritu de Dios sea derramado sobre toda carne. Y si era un anhelo de él, quiere decir que no era una realidad, por implicación. El pueblo de Israel no tenía la habitación del Espíritu Santo. Y acá ocurrió que estaban estas personas, los ancianos que Moisés eligió. Dios dice que distribuyó el Espíritu, les puso el Espíritu adentro. Y hubo 2 personas que quedaron en el campamento. 2 ancianos. Y aunque esas personas no fueron en el templo, el Espíritu Santo también se derramó sobre ellos. Porque habían sido escogidos. Entonces viene una persona y le dice a Moisés, allá están profetizando, están profetizando. Y Josué le dice a Moisés, Moisés, impídelos por favor. Impídelos que no profeticen. Y ahí Moisés le dice, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Vemos entonces que una realidad del nuevo pacto es la habitación del Espíritu Santo. Y ante estos ojos debemos de interpretar el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos vemos esa separación de conversión y bautismo. Porque muchas personas en el libro de los Hechos aún estaban bajo el antiguo pacto. Y cuando los apóstoles vinieron, ocurrió un Pentecostés mediante su predicación. ¿Recuerdan que recibirán poder, le dijo Jesús, y serán testigos de mí en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra? En Samaria, el Pentecostés samaritano vemos en Hechos 8. Y a los confines de la tierra en Hechos 10 sobre Cornelio, que era gentil. Cuando Pedro le impuso las manos, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, sobre los que estaban ahí. Era una prolongación del Pentecostés. En Hechos 19, cuando Pablo llega a Éfeso, encontró a unos discípulos de Juan el Bautista. Él le pregunta, ¿recibieron el Espíritu? ¿Por qué le pregunta eso? Porque recibir el Espíritu era una promesa del nuevo pacto, era un cumplimiento del nuevo pacto. Y cuando le dice que no, Pablo les predica a Jesucristo y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos y empiezan a profetizar. Entonces es con esos ojos que tenemos que leer el libro de los Hechos. Ahí sí hay una separación, pero fue un momento único de transición. Era la transición de la manifestación del Espíritu desde el antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Recuerdan en el bautismo de Juan el Bautista bautizando a Jesús? Están los 4 evangelios. En el capítulo 3 de Lucas y de Mateo, en el capítulo 1 de Juan y de Marcos. Juan les dice, yo ciertamente bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que no soy digno ni desatar la sandalia de sus pies. Él los bautizará en Espíritu Santo. Es Cristo el que trajo el cumplimiento del nuevo pacto en su sangre. Culminó con el Pentecostés, o dio inicio más bien. Dios dio inicio. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, quédense acá en Jerusalén hasta que reciban el poder. La promesa del Padre estaba prometido en el Antiguo Testamento. Y recibirán poder. Quédense aquí hasta que recibirán poder. Vayamos a Hechos 1. Fíjense el contexto de Hechos 2, antes de Hechos 2, Hechos 1, el verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Recuerdan la profecía del nuevo pacto de Ezequiel? Os limpiaré de todos vuestros ídolos.
os daré un corazón de carne, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y yo pondré mi espíritu, dice Jehová. Mi espíritu para que guarden todos mis mandamientos. Jeremías nos dice, y ya no va a haber necesidad que un hermano diga a otro, conoce a Jehová. Porque cada uno de ustedes va a conocer a Dios. El velo fue rasgado. Ya no necesitamos de un mediador humano para entrar en el trono de la gracia. Porque el Espíritu Santo obra en nosotros, en su iglesia. Somos el templo de su iglesia, edificados para morada del Espíritu, Efesios 4. El Espíritu Santo fue derramado a toda carne. Esa es una de las bendiciones características del nuevo pacto. Y está asociada con el perdón de pecados de todas las naciones. Pueden leer el nuevo pacto, Jeremías 31, Ezequiel 36, Joel 2, Isaías desde el 30 para arriba. En cada parte mete promesas del nuevo pacto. Era donde habla justamente que el desierto se va a convertir en un bosque florido. Porque el Espíritu Santo, el río de agua viva, va a correr en el desierto. Y va a hacer florecer el desierto. Porque va a estar el Espíritu Santo habitando en él. Fíjense, otro punto para mostrar este argumento. Hechos 11. Explicando un poco el contexto de Hechos 11. Pedro fue por primera vez llevado a predicar el Evangelio a los gentiles. Hechos 10 es la predicación del Evangelio a Cornelio. El primer registro de que un gentil recibe el Evangelio y es bautizado por el Espíritu Santo. O sea, el Pentecostés se extendió también a los gentiles en Cornelio. Fue cuando el ángel le aparece a Pedro y le dice que no llame inmundo a lo que él ya limpió, y le aparece también a Cornelio para preparar ese momento. Pedro va y le predica el Evangelio y el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles y empiezan a hablar en nuevos idiomas, siendo eso un testimonio del bautismo del Espíritu Santo, porque estaba profetizado de esa manera. Entonces, ahí también vemos este estigma que tenían los judíos. Fíjense en el versículo 3, dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vieron que los cristianos de Judea tenían esa sensación de querer rechazar a los gentiles en la forma en que ellos fueron instruidos durante toda su vida, ¿verdad? De que los gentiles eran inmundos. Entonces, dentro de la iglesia de Judea, Pedro ya tuvo que lidiar esto un poquitito antes que Pablo. Y cuando él explica todo lo que pasó, le va explicando, en el verso 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, los semisjudaizantes callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de pecados. O sea, se ve que claramente es la extensión del Pentecostés, derramada sobre los gentiles, y está asociada al perdón del pecado, la reconciliación de Dios con todo el mundo a través de Jesucristo, por su Espíritu. Todos fuimos bautizados en la conversión, hermanos. No existe cristianos más espirituales que hablan en lenguas y pueden servir, y cristianos menos espirituales que no hablan lengua y que no pueden servir. Eso es una mala exégesis y nos lleva a una mala doctrina y a una mala práctica, porque divide a la iglesia en dos tipos de cristianos. O sea, vean con esos ojos, divide. Aquel que no habla en lengua se siente menos que aquel que habla en lenguas. Y eso no es real, porque todos somos iguales delante de Dios en Cristo. Y en 1 Corintios 12:13, este es el argumento principal. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No existe cristianos que recibieron el bautismo o cristianos que no recibieron el bautismo. Todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. El Evangelio fue predicado a nosotros, el Espíritu Santo nos regeneró para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo. Cuando creímos en Cristo fuimos justificados por la fe, fuimos
adoptados en la familia de Dios en la medida que el Espíritu Santo vino y hizo habitación en nosotros. Y nos coloca ahora en un proceso de santificación. En Cristo somos santos, pero por la obra del Espíritu Santo vamos a ser santificados, porque Él habita en nosotros. Ezequiel 36 nos dice que Él nos dio su Espíritu para que nosotros guardemos sus mandamientos. O sea, el verdadero cristiano guarda los mandamientos del Señor, pero lo hace motivado por el amor, por el gozo y por la paz, que son fruto del Espíritu, y no por un temor a ser castigado, o no por una motivación de querer ganar el favor de Dios. Porque el favor de Dios ya es nuestro por Cristo y en Cristo. Estamos en Él por la obra del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo implica de que fuimos unidos a Cristo. Estamos en Cristo. Cuando el Padre nos ve a Cristo, ve su obra perfecta, ve su obediencia perfecta. Y por su sangre nosotros somos todos perdonados. Entonces, esa es la diferencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todos somos bautizados en el Espíritu Santo. El Dios Trino habita en nosotros en su Espíritu. En su Espíritu. El 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo haces por la obra de la ley o por el oír con fe? O sea, si Pablo le dice, experimentaron el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Internamente sintieron el perdón de Dios, la presencia de su Espíritu. Les dio testimonio de que eran hijos de Dios. Y para los Gálatas no solamente era el testimonio interno, sino la manifestación de poder externa, porque ellos vieron señales, prodigios y milagros cuando Pablo iba a predicar a las ciudades de Gálatas que están en Hechos 13 y en Hechos 14. Antioquía de Pisidia, Derbe, Iconio, Listra, son las 4 ciudades que menciona el libro de los Hechos que están dentro de la provincia de Galacia. Y en toda esa provincia van a ver que Pablo y Bernabé hicieron milagros. Hicieron muchos milagros. Ellos vieron el poder del Espíritu Santo. Y tan necios eran que vieron su poder, experimentaron la verdadera conversión cuando pudieron ver la hermosura de Dios en Cristo. Cuando pudieron entender esa verdad espiritual que le llenó de amor, de gozo y de paz. Y ahora estaban queriendo perfeccionarse por la ley. Esa era la gran mentira de los falsos maestros. Estaban diciendo que ellos iban a ser más perfectos si guardaban la ley. Hermanos, como dice William Hendrickson, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Su obra está completa. Si yo quiero agregar algo a Cristo, en realidad estoy reemplazando a Cristo. Porque Él está completo, en Él estamos completos, dice la Biblia. En la cruz Él dijo, consumado es. No hay más nada que agregar. En Él estamos completos. La única manera de perfeccionarnos es en el poder de su Espíritu, a través de su palabra. Poniendo nuestros ojos en Cristo. Poniendo nuestros ojos en Él. Así debemos de correr la carrera. Puestos nuestros ojos en Jesús, despojémonos de todo peso de pecado. Y ese despojémonos lo hace el Espíritu Santo cuando escudriñamos la palabra buscando ver a Cristo. Esa es la aplicación, hermano. Y eso es lo que Pablo le está reclamando. Tan necios sois. Y cuando dice en el 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Y acá la traducción de Reina Valera no es tan acertada. Porque el contexto no habla de sufrimiento, sino habla de una experiencia de conversión. Pablo en todo momento está recurriendo a la experiencia de conversión, a esa experiencia que ellos tuvieron con el fascinante Espíritu de gracia, con el poder de su Espíritu. Entonces, lo que Pablo quiere decirle acá es, tantas cosas habéis experimentado en vano. O sea, el poder que vivieron del Espíritu Santo fue en vano.
las señales, los prodigios, el milagro, haber experimentado el derramamiento del Espíritu, el cumplimiento del nuevo pacto en sus corazones, haber experimentado el perdón de Dios al contemplar la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Y todo eso fue en vano. Todo eso fue en vano, le dice Pablo. ¿Vieron, hermanos, que la forma en que el Espíritu Santo obra en nosotros es a través del razonamiento? Pablo está haciéndole pensar ordenadamente a los Gálatas en base a fundamentos verdaderos, en base a fundamentos fidedignos. Y de esa manera el Espíritu Santo obra en sus corazones. Debemos de aprender a pensar bíblicamente. Debemos de agarrar las Escrituras y pensar bíblicamente. No anulemos el razonamiento. No separemos la razón de la fe. La fe es totalmente razonable, totalmente entendida. Nuestras experiencias a la luz de la verdad de Dios es totalmente razonable, son totalmente razonables. La verdadera experiencia cristiana de conversión es algo que nadie va a poder borrar de tu mente. Es algo que ojos nunca vio ni oídos nunca oyó. Es algo que nunca pudiste percibir antes. Porque dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Y hermanos, eso es una experiencia única en tu vida. Ese momento de transición en que tus ojos fueron abiertos es único. Es único y es una experiencia real que está anclada en la verdad de Dios y en el poder de su Espíritu Santo. Traigamos a nuestra mente, cuando estés desanimado, trae a tu mente la experiencia del derramamiento del Espíritu en tu vida. Y eso va a animar tu corazón. Eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Alma mía, bendice a Jehová por todos sus beneficios. Debemos de decir a nuestra alma, acuérdate de todos sus beneficios. Acuérdate de todo lo que Él hizo por vos. Acuérdate de la habitación del Espíritu Santo, de esa experiencia única de haber contemplado la cruz de Cristo. Alma mía, bendice a Jehová por todos sus beneficios. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, entonces, le dice Pablo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos no habían experimentado el poder de Dios cuando escucharon el Evangelio de la gracia. Los judaizantes no estaban ahí. Pablo le lleva a razonar y le demuestra a través de su experiencia de conversión que ellos no necesitan de la ley para experimentar el poder del Espíritu, que es el único que puede perfeccionarnos en la vida cristiana. Así termina este pasaje, este glorioso pasaje de hoy, que la verdad queda corto el tiempo, hermanos, para todas las verdades que nos enseñan. Es un pasaje que debemos de estudiarlo a profundidad, porque acá Pablo nos enseña cómo tenemos que vivir la vida cristiana por el poder del fascinante Espíritu de gracia. Para terminar, vamos a leer Efesios 4, versos 14 y 21 y cerramos con eso. Me encantaría tener una hora más, pero no se puede. Dice Pablo, por esta causa, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos del poder, entre paréntesis, del Espíritu Santo que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, oh Señor, te ruego que lleves esta verdad a nuestras mentes y la apliques a nuestros corazones por la obra sobrenatural de tu Espíritu.
Que podamos, Señor, contemplar la belleza, la hermosura, la perfección de Cristo. Y que este entendimiento espiritual nos lleve a experimentar a Dios, a disfrutar de Dios y del poder del Espíritu que mora en nosotros. Señor, y que esta experiencia de sentir el amor de Dios en Cristo, de experimentar el gozo de la salvación, de experimentar la paz con Dios Padre, nos lleve, Señor, a vivir una vida que te agrade. Nos lleve, Señor, a nuevas convicciones en nuestros corazones, que produzca verdadera santidad. Que seamos perfeccionados por tu Espíritu en Jesucristo, para tu gloria, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.